Los venezolanos que huyen de Venezuela hacia Brasil están impulsando un negocio ilícito. Quédate hasta el final de este video para que sepas toda la información sobre este tema. El municipio de Pacaraima, en el estado fronterizo de Roraima, es la principal puerta de entrada para los inmigrantes. Todos estos afectados por la crisis humanitaria y política. Diariamente llegan cientos de inmigrantes a través de esta frontera terrestre. Esto abrió en la ciudad un mercado de jubilación y beneficio de pago continuo, que es el BPC. Estas son las siglas del beneficio de prestación continuada y está garantizado a personas mayores de 65 años o con discapacidad y que tienen una renta per cápita de un grupo familiar inferior a un cuarto del salario mínimo. Esto quiere decir alrededor de 346 reales actualmente. Este está enfocado a los extranjeros que son interceptados por desconocidos para ofrecerle participar en un fraude disfrazado de beneficio. Pero este derecho es para los extranjeros, se pueden beneficiar del BPC. Sí, tanto los brasileños como los extranjeros tienen derecho a este beneficio y el proceso de solicitud es el mismo. Sin embargo, en el caso de los inmigrantes es necesario registrarse y residir en Brasil. Tomen esto en cuenta porque lo vamos a hablar más adelante en el video. Para solicitar este beneficio es necesario la identidad, el CPF y tener la residencia comprobada en Brasil, además de estar registrado en el Cadastro Único. Ya hablé un poco sobre lo que es el Cadastro Único y de las ayudas sociales aquí en Brasil. Ese video se lo voy a dejar en la descripción. La garantía del BPC para los extranjeros residentes en el país está definida por decisión del Supremo Tribunal Federal. Pero entonces, ¿cómo actúa esta organización criminal y qué tienen que ver los extranjeros? Se tiene información de personas que se identificaron como abogados actuando como intermediarios para recolectar documentos en Brasil. Estas personas atraen inmigrantes ofreciéndoles facilitar el proceso de residencia en el país y luego los registran en el BPC. Un inmigrante que prefirió no ser identificado comentó en un reportaje que una mujer se le presentó como abogada apenas llegó a la frontera de Brasil con Venezuela en Pacaraima y dijo que sería posible jubilar a su hermano que tiene discapacidad física y que se encuentra en Venezuela a través del INSS, incluso aunque él nunca haya estado en Brasil, porque estas personas también te hacen como una entrevista para saber las personas que viven contigo, las personas que dejaste en Venezuela, si alguna de ellas son mayores de 65 años o si tiene alguna discapacidad, ya que esto puede facilitar más la entrada al INSS. Y no solamente escogen a sus víctimas al momento de llegar a la frontera, sino que también se encargan de reclutar personas mayores de 65 años, falsifican los documentos para hacer creer que viven en Brasil y garantizan así el acceso al BPC. Los beneficiarios regresan a Venezuela, continúan recibiendo el beneficio de manera indebida. La parte ilegal del esquema involucra a estos asesores de seguridad social y coyotes venezolanos que traen a compatriotas exclusivamente para presentar solicitudes. Luego de superar la etapa burocrática, los falsos beneficiarios dejan las tarjetas y las contraseñas a los intermediarios y regresan a Venezuela. En otros casos también se lo dejan a los familiares. En este mercado existe un esquema para crear y vender pruebas falsas de residencia en Brasil para que los venezolanos puedan solicitar los pagos. Muchas personas, al saber que ya califican para el beneficio de prestación continuada, pagan hasta 7.000 reales, más los pagos retroactivos. La parte burocrática del servicio es operada por abogados y asesores de seguridad social ubicados en Pacaraima, Boavista y otras capitales del norte. En esta etapa del operativo, 7 personas están siendo investigadas por la Policía Federal por participar en la organización criminal, entre ellos empleados que laboran en el Centro de Referencia de Asistencia Social, CRAS. Las primeras investigaciones indican que empleados del CRAS de varios municipios de Roraima también forman parte de este esquema, lamentablemente. Pero además de eso, el miércoles 30 de octubre, la Policía Federal detuvo a 14 inmigrantes venezolanos durante el operativo para combatir el fraude a la seguridad social, en el beneficio de prestación continua y también en los beneficios de Bolsa Familia. Entonces, esta investigación cada día que pasa va creciendo más porque se ha creado un mercado de fraude en la frontera de Venezuela con Brasil. Toda esta acción de la Policía Federal se está centrando en los inmigrantes y está tratando de frenar el fraude en el otorgamiento de beneficios sociales. La acción de la Policía Federal captó vehículos con placas venezolanas que salían de beneficiarios frente a la sucursal de Caixa Econômica Federal. Vai acabar esse trem de BPC, você tá doido? Eu acho que já é o quarto carro que tá levando cheio de gente. Tchau, obrigado. $10.
Al momento del acercamiento, los policías federales comprobaron que casi todos los clientes que hacían fila para recibir el beneficio eran de origen venezolano y estos no pudieron presentar pruebas ni siquiera recibos de agua, de luz que comprobaran su residencia en el territorio brasileño, así que fueron enviados a declarar. Las detenciones se basaron en confesiones y la falta de documentos que demostraran su domicilio en Brasil, además de pruebas de que recibieron indebidamente este beneficio asistencial destinado a brasileños en situación de vulnerabilidad. Los detenidos fueron llevados a disposición judicial, donde se les imputará el delito de hurto a la seguridad social, cuyas penas pueden superar los 6 años de prisión, además de una multa. La Policía Federal reforzó su compromiso de intensificar operativos para prevenir fraudes en el sistema de seguridad social, especialmente en zonas fronterizas con alta circulación de extranjeros. Pero está mal acceder a este beneficio. Debes entender que aquí el problema es la manera en la que se está haciendo. Número 1, están cobrando por agilizar todo el proceso. 2, están creando documentación falsa. Aparte de esto, es algo que ya ha ido creciendo tanto que hasta algunas personas que trabajan en el CRAS se han visto involucrados en este esquema de fraude. Entonces, lo mejor sería evitar estos asesores que se disfrazan de alguna ayuda, pero al final te puedes meter en un problema. Lo mejor en tu caso sería ir a un CRAS, hacer las cosas legales como lo son, por ejemplo, llevar tu documentación, llevar tu comprobante de residencia, demostrar que tú vives aquí y que eres una persona que tiene baja renta. Eso es lo único que debes de hacer, o sea, no tienes que pagar para recibir un beneficio. Este video es una alerta para las personas que tienen pensado viajar a Brasil, tengan esto en cuenta, no se deben intersectar por personas que no tienen nada que ver con la operación Acolida o con las personas de las ONG que están allí. Entonces vayan directamente y pregúntenle a ellos, porque ahora el que menos piensa te pueden ofrecer participar en un fraude disfrazado de beneficio, como lo dije al principio. Al final esta situación cada día va empeorando más y nos damos cuenta del trasfondo que hay en la frontera de Brasil con Venezuela, donde uno piensa que están llegando personas necesitadas buscando la documentación para un mejor futuro, y van a llegar personas, abogados, personas que trabajan directamente con el CRAS a involucrar a estos extranjeros para meterlos en un fraude y así cobrar comisiones por un beneficio que en Brasil es totalmente gratuito. Por eso en este canal siempre hablamos de hacer las cosas bien y tenemos también una comunidad en Telegram donde te dejamos cómo hacer un CPF, cómo renovar la residencia paso a paso, muchísima información totalmente gratuita y te decimos las cosas para que seas un buen inmigrante y te vaya bien aquí en Brasil. Yo soy Vicky en Brasil y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.